¿Quién más nos podría hablar al respecto del tema? Y nos refugiamos con el diputado Jorge Sotomayor, que es del Partido Acción Nacional, ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que le conoce bien al tema. Señor diputado, te agradecemos mucho el que estés con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El tema de ayer fue la UNAM, el que liberan la rectoría, le entregan al rector Narro las instalaciones y él declara abiertamente que diálogo sí, pero con encapuchados no. ¿Cómo vamos a saber? ¿Qué idea tienes de cómo se va a saber con quiénes vamos a tratar en este caso? Esos encapuchados, se decía que no se podían distinguir si eran estudiantes o no. Claro, lo que dices es totalmente cierto. Nos quedamos con un sentimiento de molestia de ver que pues pareciera que en este país basta con encapucharse para que no te hagan ejercer la ley en tu persona. Algo bien importante que sí manejas es que cómo vamos a saber quiénes sean esos encapuchados, con quién se va a dar esas pláticas. Yo ayer veía cuando dejaron las instalaciones personas que no tenían la más remota idea de por qué estaban ahí, tan es así que tuvieron que leer ahí en un cuaderno mal hecho, en un testimonio ahí mal redactado, que se veía que lo habían escrito en ese momento, decir por qué se iban, por qué habían llegado. Nunca tuvieron claras cuáles eran sus exigencias, tan es así que en un inicio, cuando toman rectoría, no saben a qué van. Posteriormente dicen que unas son sus demandas y al finalizar el conflicto sus demandas fueron otras. Es decir, no hay claridad de demandas, no hay claridad de discurso, no sabemos con quién se está hablando y estoy totalmente de acuerdo con el rector Narro. Pues no se puede hablar con quien ni siquiera te muestra la cara y no sabes con quién estás hablando. Diputado, normalmente cuando se mece la cuna hay que ver si la mano está peluda o es lisita para ver de quién es la mano, quién mece la cuna, ¿no? En este caso se hablaba de que probablemente del sureste de la República, en el caso de Tabasco, ahí hubiera la conveniencia de generar este tipo de acciones para desestabilizar, y lo comentábamos hace un momento fuera del aire, qué gracioso, qué puntual es la situación de que un día antes de que llegue el presidente Barack Obama, que pise suelo mexicano, se acaban los conflictos. Es cierto. ¿Tú qué percepción tienes? ¿Por dónde crees que venga este manejo? ¿Quién estará moviendo los hilos? ¿Y quién es el más beneficiado? Mira, lo dices totalmente cierto. Teníamos el conflicto en Guerrero, hoy no ha habido nada. Teníamos el conflicto en la UNAM, se resuelve un día antes de que llegue Barack Obama. Chiapas, no ha habido nada adicional. Oaxaca, que tomaron. Todo pasó ayer y hoy no ha habido absolutamente ninguna nota. Yo no sé si porque no ha habido hechos o porque los han acallado a los medios de comunicación. Yo más bien creo que no ha habido nada. Y esto surge, la pregunta que bien haces es ¿a quién se está beneficiando? Yo sí creo que se está tratando de desnivelar al país, de ponerlo en un conflicto. Me parece que las personas que participan en estos actos son pequeños grupos que llegan a polarizar al resto y entonces pareciera que es mucha la gente que está en el conflicto cuando realmente solamente son pequeñas células que vienen a mover y a desenfrenar todo el problema. ¿Qué sientes que se deba hacer, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal? Vemos que se dieron estos conflictos, muchas veces no se les da eco, en otras ocasiones son muy pocas las personas que hay, pero sin embargo se hace un escándalo como si fueran varios cientos de miles los que están bloqueando las calles. Hemos visto aquí en Paseo de la Reforma 20, 25, 50 personas bloqueando toda la avenida, afectando a millones de personas, y no alcanzamos a percibir de quién es la mano que está meciendo la cuna por un lado, pero por el otro lado, como te comentaba, ¿qué habría que hacer en el Distrito Federal? ¿Hay alguna propuesta para modificar
para poder reglamentar estas marchas o por lo menos para sancionar a quienes afecten a terceros? Claro, mira, yo creo que aquí tenemos que poner en la balanza dos derechos. Por un lado está el derecho a la libre manifestación y por el otro lado está el derecho de las personas, por ejemplo, de transitar o, en un peor caso, el derecho de las personas que tienen de que sus bienes, sus propiedades no se vean mermadas por la manifestación de otra persona. Es algo bien importante, tienes que garantizar el derecho de la libre expresión, pero también tienes que pugnar porque no haya actos vandálicos cuando la gente se expresa. Es una muy delgada línea que tenemos que cubrir, pero que no es posible que actualmente, a partir del 1 de diciembre, cada acto se ha venido haciendo cada vez más frecuente y cada vez que se hace es con mayor violencia. Esto es algo bien claro. Acción Nacional tiene ya varios años que ha estado presentando iniciativas en la Asamblea Legislativa para regular las marchas, para establecer horarios, para establecer por qué vías se puede transitar, para que se avise antes a las autoridades. Esas iniciativas no han prosperado y se han estado presentando de manera constante en cada legislatura. Por otra parte, en la Cámara de Diputados, yo presenté el 21 de marzo una iniciativa que tiene por objeto crear un nuevo tipo penal. Recordarás que cuando pasaron los hechos violentos del 1 de diciembre, el tipo penal que tenemos en el Distrito Federal se le bajó la sanción, amén de que las personas que habían participado en este conflicto pudieran salir fácilmente mediante el pago de una indemnización. Imagínate que así nos hicieran a los ciudadanos cuando cometemos, por ejemplo, una falta administrativa, olvídate de un delito, ¿no? Claro. Ya que nos pasamos el alto, que modifiquen la ley como para que no nos cobren la sanción, ¿no? Es cierto, aquí es clarísimo que hay partidos políticos detrás, hay personas muy interesadas en que estos conflictos se sigan dando. Me parece que el hecho de que se quite la sanción o se reduzca la sanción, mejor dicho, pues no es otra cosa que alentar el que se den este tipo de acciones, y eso es realmente lo preocupante. Te digo que nosotros presentamos un nuevo tipo penal en el Código Penal Federal que lo que hace es copiar lo que se tenía en el Código Penal del Distrito Federal con una adición, que es que cuando tú te manifiestas violentamente utilizando sustancias tóxicas, inflamables o explosivos y además traes cubierto el rostro, pues hay una penalidad aún mayor. Esto es porque, por ejemplo, en Chiapas no existe este delito. Entonces, es importante que tengamos este delito a nivel federal para que los gobiernos puedan hacer uso de él mediante el legítimo uso de la fuerza pública, que es algo que no estamos viendo que está utilizando el Estado. Pues habría que ver si se diera, ¿no? Que sería, en mi parecer, bueno, porque de esa manera se inhibiría la comisión de estos delitos y los daños que se les ejercen a los terceros. Pero en la práctica, yo he visto que hasta premios les dan, salen con su bolsita de pan, dice, ¿no? Las bolsitas de pan o su maletita con 1, 2, 3 milloncitos de pesos para que se vayan contentos a su casa, y así es como acaban ese tipo de problemas. Diputado Jorge Sotomayor, ¿cómo ves tú que se deba actuar a nivel de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como para regular no solo las marchas, sino la convivencia pacífica de quienes vivimos en el Distrito Federal? Mira, el gran problema que hay en la Asamblea Legislativa es que más de la mitad de los legisladores pertenecen a un solo partido. Me parece que los cambios que tiene que haber en la Asamblea Legislativa no tienen que venir de la Asamblea Legislativa, sino de la Cámara de Diputados. Como sabes, el Distrito Federal es un ente sui generis, donde el Estatuto de Gobierno o lo que sería nuestra Constitución no la regula la Asamblea Legislativa, sino directamente la Cámara de Diputados. En el caso de Acción Nacional, es por eso que estamos presentando iniciativas para modificar este Estatuto de Gobierno, y estamos presentando iniciativas, como es el caso de este tipo penal, pues para corregirle la plana a los legisladores del PRD en la Asamblea Legislativa y lograr cambiar, porque cuando tú quieres platicar con un PRDista en la Asamblea Legislativa, es el no por el no, y no hay manera de llegar a un acuerdo, simplemente es lo que más le conviene a este partido. Pues sátrapas, ¿no? A final de cuentas,
y hay que aclarar la palabra, que viene de un gobernante que impone su forma de ser y de pensar con los demás. Ojalá que sí haya cambios en la Asamblea Legislativa y podamos tener leyes justas para la sociedad mexicana. Te agradezco muchísimo, diputado Jorge Sotomayor, el que nos hayas acompañado este día para platicar sobre el tema de las marchas. Al contrario, muchas gracias a ti. Saludos al auditorio.